futboleros. El lunes sí. Pero ¿qué particularidad hay aquellos que miran? ¿Qué particularidad hay en el desarrollo de los partidos? ¿Hay algo? Exacto, una pausa de hidratación. Un invento, en fin. Pero ¿cuál es el tema de esa particularidad? Bueno, no solo que es algo novedoso para el deporte y espero que termine ahí, pero el tema es el siguiente. Es una pausa, por un lado vendrá para qué, para hidratarse, un lugar donde se está jugando en pleno verano y la gente necesita hidratarse, necesita beber. Grandes historias de las civilizaciones se desarrollaron cerca de los ríos. Miramos en la parte Roma, cerca siempre del río. ¿Qué río? Río Rin. Después tenés en otras zonas, en la zona de Bohemia, lo que es el Danubio. Después tenés Egipto con el Nilo, las civilizaciones en esta zona alrededor del Amazonas, las tribus en las selvas amazónicas, en la zona del Paraná. Las grandes civilizaciones siempre estuvieron cerca de los ríos. Algo necesario el agua, digamos, que el ser humano tiene. Si no tomamos agua, ¿cuánto puede vivir un ser humano sin agua? 3 días, más de eso no puede vivir sin agua. Normalmente, algunos puede un poquito más, otros menos, pero relativamente más o menos un promedio son 3 días. El ser humano puede vivir sin agua, después no. Sin comida, pero bebiendo agua, puede vivir 2 semanas, o quizá un poquito más, de acuerdo al físico. Pero sin agua es imposible. Se necesita ese tiempo, y hoy es un llamado del Señor, pero no como en el Mundial, a esa pausa momentánea para continuar jugando, o sea, seguir haciendo tu misma actividad para hidratarte y, bueno, tomar pilas, sino es calmar la sed interna del ser humano, calmar la sed del alma, y que define la eternidad de una persona, la eternidad del alma. Dice John Piper, en su libro Dios es el Evangelio, cuando celebramos el Evangelio de Cristo y el amor de Dios, y cuando enaltezcamos el don de la salvación, hagámoslo de manera que las personas puedan ver a Dios mismo en el fondo. Que todos los que escuchen el Evangelio de nuestros labios sepan que la salvación es el don de ver y saborear la gloria de Cristo y que lo obtuvimos por medio de su sangre. Que crean y digan, Cristo es el todo. O para hacer uso de las palabras del salmista, gócense y alegres en ti todos los que le buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Que la iglesia de Jesucristo diga con creciente intensidad, Jehová es la porción de mi herencia. No hay nada en el mundo, hoy nada hay en el mundo que necesita más que ver la valía de Cristo en las obras y en la palabra del pueblo que adora a Dios. Esto ocurrirá cuando la iglesia abra los ojos a la verdad que el amor salvador de Dios es el don de Él mismo, que Dios mismo es el Evangelio. Fin de la cita. Vamos a ver, como dice el salmista, un salmo muy conocido. Así como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Sed de qué? Del Dios vivo. Y el Señor está utilizando la figura del agua en este pasaje como un elemento vital para la vida del ser humano. Y en esos ámbitos, en la zona de Israel, es muy valorada. Y depende del lugar, el agua, hoy en día nosotros podemos decir, gracias a Dios tenemos, en muchos lugares podemos abrir una canilla y sale agua. Por ahí algunos no tienen agua, pueden ir a buscar en un lugar, un vecino, alguien, podemos tener relativamente fácil acceso al agua. Pero vayan a Santiago del Estero, a Monte Quemado. ¿De cuánto vale el agua ahí? En el desierto, es como decía un economista, una botella de agua mineral, ¿cuánto puede valer acá? X plata. Anda al desierto de Sahara y vende. ¿Cuánto puedes vender? Puede valer más que el oro el agua. Pero Jesús también no está tan solo queriendo mostrar una figura,
sino que también está mostrando un cumplimiento de la Escritura, ya que Él mismo es el cumplimiento de la Escritura. Está mostrando y haciendo una invitación a venir a beber de Él. Dios, hombre, Dios el Hijo, está mostrando que el único lugar donde el ser humano puede calmar su sed espiritual es en Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar la serie de Juan, capítulo 7. Vamos a ver la porción desde el verso 37 al 43. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea venía el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente por causa de él. Oramos, hermanos. Amado Dios, en esta mañana te alabamos. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ministres, nos llenes. Señor amado, oramos para que, Señor mío, nuestro corazón pueda estar hambrientos y sedientos. Habiendo finalizado, Señor, este sermón, que seas tú poniendo sed. Aún en el momento de escuchar, ponga sed en los corazones de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, porque tú eres el manantial de vida para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Ruego que tú nos hables en la exposición de tu palabra y que tú puedas usarme, Señor, Dios mío, como instrumento débil que soy, y que pueda predicar bajo la unción de tu Espíritu. Necesitamos tanto de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una palabra hermosa que el Señor nos viene mostrando esta serie. El primer pensamiento es el poderoso llamado, le puse como título, verso 37 al 38. Segundo disparador, segundo título o subtítulo, una breve explicación, el verso 39, y después distintas respuestas que hay entre las personas. Jesús está enseñando, acuérdense, en el templo. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta solemne para Israel, pero es un momento, inclusive cuando Él se levanta a hacer esta declaración, es un momento crítico de la fiesta. Es una proclamación valiente, arriesgada e impulsada por la compasión divina. Acuérdense el ambiente hostil que había con Jesús. Sin embargo, había gente que quería arrestarlo, pero sin embargo no podían porque no había llegado su hora, dice el autor. Entonces, se para en un día determinado, no cualquier día, sino que se para en un determinado momento para mostrar que Él puede saciar esa sed interna del ser humano, y en esta ceremonia está mostrando el cumplimiento profético a lo que apuntaba esta ceremonia. A veces se ha enseñado esto para hacer cualquier cosa, con el vino nuevo y la corriente del Espíritu y un montón de cosas. Pero entender qué nos dice la Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. El último y gran día de la fiesta. Este no es un dato al azar. No tan solo que está haciendo la crónica de lo que pasó, pero acá acuérdense que el cometido de Juan nos va a llevar en todos los pasajes, en todo momento, a que nosotros tomemos una decisión sobre Jesús. En todo momento nos llama a tomar una decisión. Como dice Juan, todos los milagros que Jesús hizo no se podían anotar porque no cabrían en todos los libros del mundo. Pero esto que está escrito fue puesto ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que tengan vida eterna en Él. Ese es el propósito del autor, que está en el capítulo 19. Lo cual, gracias a Dios, porque
Si no, tenés que leer todo el libro para ver la intención del autor, que en otros sí tenés que hacerlo. Pero entender algo maravilloso en esto. El último y gran día de la fiesta. ¿Sabe que los maestros en la antigüedad no enseñaban de pie? Los maestros, ¿qué hacen? Enseñaban sentados y sus discípulos estaban sentados alrededor. Porque era una posición de honor. Digamos, Jesús está haciendo la antítesis de un maestro. El maestro se sentaba en una solemnidad, estar cómodo y una posición donde los demás estaban sentados alrededor de él como una reverencia y como un respeto. Sin embargo, Jesús, fíjense el corazón y la compasión de Dios, que rompe el estereotipo y dice que en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y esto se puso en pie tiene un significado muy poderoso y dice que alzó la voz. La palabra de alzó la voz en el original, en el griego escraso, tiene que ver con gritar y clamar con toda fuerza. Obviamente, y con grandes gestos, gran emoción. El alzar la voz no era tan solo cambiar el tono, sino hay una expresión emocional. Clamar a viva voz, porque una cuestión también, no había, este aparatito no existía. Así que tenía que amplificar el sonido, el lugar, y delante de muchísimas personas. Era una fiesta de los tabernáculos que se celebraba y tenía un objetivo. Gritar, pero esto no era un acto de locura, sino más bien una cuestión acústica. Pero también esta fiesta, ¿qué celebraba también? Vimos algo la semana pasada, pero según la Mishnah, que es un comentario del Antiguo Testamento, esta fiesta celebraba la conmemoración del paso de Israel por el desierto, que habitaban en tiendas, y era la celebración de la vendimia o la fiesta de la cosecha de los frutos que había. Y también tiene un gran significado, porque esta celebración, la gente la habitaba en tabernáculos, o sea, habitaba en tiendas. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos. Entonces, afuera, a las afueras de la ciudad, todas las familias tenían que traer y fabricarse tiendas improvisadas para conmemorar cuando Israel pasó por el desierto y donde habitaban en tiendas. Una memoria para que vean de dónde Dios los sacó. Y también celebraba la abundancia y la bendición de Dios en el sustento de Dios en el desierto y el fruto de Dios en la tierra prometida. Pero había una celebración muy especial que, si bien no estaba estipulada en la ley, pero por tradición se fue instalando y fue quedando, que era lo siguiente, ¿no? De esta provisión de Dios en el desierto, ¿qué es lo que se hacía? Se iba desde el templo hacia un lugar que era el estanque de Siloé. Un estanque donde se tomaba agua, y en ese estanque se iba el sacerdote, iban los sacerdotes, pero iban con canciones, en una procesión muy alegre, tocando panderos, arpas, trompetas, en una celebración muy alegre, donde las personas iban cantando, alabando a Dios, en procesión desde el templo, y llevaban como una jarra de oro, donde ellos levantaban y ponían agua en la jarra, y después volvían en procesión, alabando y bendiciendo a Dios, pues por la parte de la entrada sur, de la puerta del patio de los gentiles, y cuando llegaban ahí a aquel lugar, cerca del altar, en el patio, entonces ¿qué pasa? En aquel lugar se esperaba 3 toques de las trompetas. Las trompetas eran los famosos shofar, que eran producidos de cuernos de carnero. Esas trompetas tenían que haber 3 toques de esas trompetas. ¿Y qué pasa? Mientras observaban los hombres, en aquel lugar había un coro de levitas, los levitas, los que cantaban en el templo, cantando lo que son los jalel. ¿Qué son los jalel? Son los salmos del 114 al 118. Los cantaban porque se llaman esos salmos, son mesiánicos, porque eso habla de una esperanza, de la esperanza mesiánica. El Salmo 114 al 118, ellos cantaban estos salmos, agitaban inclusive las personas que llevaban en su mano derecha, llevaban una rama de laurel, o si no de un árbol silvestre, porque estaba establecido que ellos usaran eso para representar esa fiesta, un árbol conocido como el mirno u otro, y que hacía, ellos agitaban con su mano derecha, alabando y glorificando a Dios,
simbolizando ¿qué cosa? Las tiendas. Ellos los ponían en el altar y simbolizaba las tiendas, los techos de las tiendas que estaban en el desierto, pero también en su mano izquierda ellos agitaban y daban gloria a Dios porque tenían algún tipo de cítrico, limón, alguna naranja, algún cítrico que simbolizaba ¿qué cosa? El fruto de la bendición de Dios, la cosecha, el fruto, y ni hablar la vendimia, que era vino, así que ellos tomaban uvas también. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en ese momento daban gloria a Dios, agitando en sus manos para alabar al Señor. ¿Y qué pasa? Y pronunciaban una bendición de Dios. Decían gracias al Señor. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían a la hora del sacrificio matutino y venía el sacerdote y derramaba en el altar esa agua durante todos los días. Pero en el último gran día se hacía esa gran festividad en aquel lugar. ¿Y por qué tenía tanta significancia en este sentido? Porque era un día de mucho júbilo, de mucha algarabía. Se terminaba la fiesta, pero aparte era el cierre de las fiestas anuales de Israel. Era la última fiesta que anualmente tenía que celebrar. Ya lo otro era, ya 6 meses después viene la Pascua, pero ya es de otro año. Entonces, en este sentido, este cierre de fiesta, donde la gente después se iba a sus actividades, la gente que iba a buscar el agua al estanque Siloé, Jesús pronuncia la gran invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les está diciendo: no vayan ahí a Siloé, no vayan al estanque, vengan a mí. Toda esa fiesta está apuntando a mí. ¿Por qué? ¿Por qué está mostrando esto? Porque está diciendo: Él es una fuente de agua de vida, no es agua estancada, no está en un estanque, no está en un lugar contenida, es agua que corre. El salmista inspirado, ¿por qué dice así como el siervo brama por las corrientes? Porque el siervo no toma agua estancada, toma aguas que corren, es agua limpia. El agua estancada tiene insectos, se llena de bacterias, un agua que se contamina. En cambio, un agua que corre y fluye está limpia. No vayan al estanque de Siloé, sino vengan a mí. Aún esto evoca y nos lleva prontamente y es como un eco. Jesús está armando un argumento, y es un eco lo que está hablando en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, donde dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está usando la misma expresión, y se puede reconocer los 3 pasos para la salvación. Si alguno tiene sed, reconoce su condición, venir a Él y beber de Él. Es apropiarse de Él. Pero también el verso 38 nos muestra algo fundamental en este contexto de esta fiesta. Acuérdense, el clima hostil. Y ese último día era muy arriesgado hacer esto. Porque encima que ya estaba, digamos, hablando en criollo, ya estaba juntando bronca. Ya gente lo quería encarcelar. Ya gente ya había decidido matarlo. Pero no solo por lo que enseñaba, los milagros que hacían, era lo controversial, diciendo que era Dios, sino que en ese momento, delante de todos, no sé hasta dónde ya lo han escuchado todos, diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Está diciendo: yo soy Dios. No está diciendo como un profeta: bueno, busquen a Dios. No está diciendo: busquen al Señor. No, vengan a mí. Es muy claro lo que el autor del Evangelio está mostrando. Algo que Jesús hizo: vengan a mí. No está diciendo vayan a otro lado. Yo soy el que voy a saciar la sed de ustedes. Y vemos en el verso 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí es un condicionante. No se puede acercar a Dios sin fe. De hecho, la Escritura habla que sin fe es imposible agradar a Dios. El que dice que se acerca a Dios debe creer que hay Dios, que le hay.
Esto no es estar de acuerdo intelectualmente con una idea que Jesús enseñó. Es apropiarse de Él, es hacerlo suyo. Creer a su palabra, creer ese mensaje. Es como hablamos en la figura cuando hablaba de yo soy el pan de vida. Bueno, el pan tiene que ser comido, pero no literalmente Jesús, sino la enseñanza, el mensaje del Evangelio debe ser asimilado en el corazón, tomarlo como propio, creerlo, aferrarte a eso. Segundo, una de las cosas que Jesús está mostrando, que Jesús como Dios puede saciar la sed, pero como hombre, Él es un fiel judío. Y ser un fiel judío, Él vivió bajo la ley y la cumplió de principio a fin. No había ningún problema en eso con Él. No podían encontrarle ninguna falla, ningún pecado. De hecho, si no, no hubiera resucitado. Pero entender que en su humanidad Jesús muestra que su vida es un cumplimiento de la palabra. Como fiel judío, piadoso y fiel, Él está recurriendo a algo porque les dice, como dice la Escritura. O sea, apela, está armando un argumento desde las Escrituras. No es algo que Él se paró y dijo, bueno, a mí se me ocurrió, vengan a mí y vean. No era alguien con problemas mentales, con una gran megalomanía para creerse el más importante de todo nada más. Y bueno, empezó a decir cualquier cosa, pero tonterías. No, para nada. Él mostraba que realmente era quien había de venir. Y entender esto, ¿por qué? Porque esas corrientes de agua viva, ¿qué sería? Después termina explicando el verso 39, que sería el Espíritu Santo, pero está hablando de la salvación, porque Dios vivifica a las personas por su Espíritu Santo. Cristo lo hace por su Espíritu. Cristo mora en el creyente por medio de su Espíritu. Ahora, en este contexto, según la Mishnah, el comentario del Antiguo Testamento, esta fiesta de los tabernáculos no solo simboliza la provisión de Dios, pero también tiene una mirada profética al futuro. Este derramamiento de las aguas simbolizaba el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, sobre todos los creyentes, sobre todo el pueblo de Dios. Es decir, esta fue puesta en la ley que daba testimonio e indicaba para celebrar la ley. Los salmos, hay cantidad de textos que hablan sobre esta fiesta que lo celebran, pero también los profetas proyectan y miran hacia adelante, que tenían significado escatológico, un cumplimiento en el porvenir, y eso está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, donde vendrá el día que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y así también está en el profeta Ezequiel, que lo vamos a ver. Entender cómo Dios está haciendo esto. Simbolizaba la era mesiánica. La era donde el Mesías gobernaría. En que la corriente saldría de esa roca sagrada y que fluiría para dar vida. ¿De qué está hablando? Bueno, el profeta Ezequiel habla en el capítulo 47, verso 1 a 9, pero no lo voy a leer, después leerlo en su casa. Pero está hablando sobre el famoso texto donde el profeta Ezequiel viene el ángel de Jehová y mide una medida con un cordel y comienza a pasar un río, comienza por los tobillos, las rodillas, las caderas y después ya no puede pasar si no es a nado. Pero ¿de dónde surgió ese río? Desde el templo. ¿Y qué está mostrando Jesús? Yo soy ese templo. Yo soy ese tabernáculo en el desierto, representa a Cristo. El templo es simplemente una figura de lo que iba a venir, que era Cristo Jesús, el verdadero templo de Dios. Entender cómo Dios obraba. Y Dios tenía a su ángel. Y esto de que Jesús se puso en pie y estaba hablando era muy fuerte. Acompáñenme al libro de Éxodo, Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, capítulo 17. Es el evento donde Dios hace salir agua de la roca para que beba la nación. Y en el verso 6 dice, he aquí yo estaré delante de ti
allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjense un detalle. Dice Dios que estará en pie delante de Moisés en la roca. No es Dios hablando desde los cielos, sino ¿quién está ahí? El ángel de Jehová. Y estar puesto en pie, estar puesto en autoridad y estar puesto en forma presente. No es Dios hablando en los cielos, es Dios hablando cara a cara con Moisés. Y tenemos varios textos de la Escritura que podría hablar, pero en la primera carta de los Corintios, Pablo, en el capítulo 10, primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 4, dice lo siguiente, y hablando sobre este pasaje, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Esa roca espiritual era Cristo, no era literalmente que los seguía una roca, una piedra cuando peregrinaban. Está hablando del ángel de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, donde se refiere al ángel de Jehová, sin un nombre, es una manifestación de Cristo preencarnado. Del Verbo, Dios el Hijo, está manifestándose y lo podían ver. Ese ángel permitía ser adorado. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde ese ángel es adorado. Por ejemplo, Manoa, el papá de Sansón, y la mamá le dijo, no, pará, me está dando esta palabra que voy a tener un hijo, y así, sí, bueno, pará que voy a traer, y trajo un cordero, lo sacrificó, prendió fuego y adoró, hizo un altar y adoró, y el ángel permitió ser adorado. Otros ángeles no permiten ser adorados, pero él sí, porque el ángel de Jehová es Dios, la segunda persona de la Trinidad. También debemos entender en este aspecto, Jesús está manifestando que es el verdadero templo y de la fuente sobre la cual fluye. Y al estar puesto en pie, está hablando Dios en forma del ángel de Jehová. De hecho, en Éxodo 23, 20 y 21 dice que les va a mandar el ángel. Y fíjense un detalle en el libro de Éxodo. Necesariamente tengo que ir, no es tanto que uno quiera pasearlos por toda la Biblia, pero es necesario para entender el contexto del sermón. Éxodo 23, 20, 21. Fíjense algo. Dice la Escritura, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que guardes ¿para qué? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le dijo, guardate y oí mi voz. No, oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El único que perdona pecados es Dios. El único que tiene autoridad de perdonar o no perdonar es Dios. Por eso estamos diciendo que este ángel de Jehová es Dios. No está hablando de cualquiera. Pero está hablando de venir a las aguas. De venir y está mostrando la obra del que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya en el capítulo 4 de Juan vimos, ¿se acuerdan con la samaritana? Que habla de esas aguas que saltan para vida eterna. Entonces nosotros podemos ver en la palabra del Señor que hay muchas muestras de la palabra del Señor dando vida. Podemos ver en tantos pasajes, tanto como Isaías 58, verso 11, donde nos dice la palabra del Señor, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Habla de venir a las fuentes. Hay un profeta muy conocido
En el Antiguo Testamento está sobre el final, que era el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ezequiel 36, 25 dice también: aquí llega el tiempo que os esparciré agua y limpiaré todas vuestras inmundicias. Y cambiaré su corazón, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y derramaré mi espíritu sobre ustedes para que anden en mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos. Esa es la conversión. Es un cambio del corazón. Eso habla del nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Ahora, ¿lo puede forzar el ser humano? No. Es una obra de Dios. Pero déjame decirte, aquel que puede ver que no está en Cristo hoy podés creer a la invitación del Señor, venir a beber de las aguas de salvación. Es creer en Cristo. Créeme que vas a ser transformado en una nueva criatura. Vas a nacer de nuevo si te arrepentís de corazón. Es entender. Es un llamado. Y de hecho en Apocalipsis también nos habla de venir a beber junto a las corrientes de las aguas. Y surgirá de su interior. ¿Qué cosa, no? Porque no tan solo está hablando de que Jesús es la fuente, sino que del interior de la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan con esto? ¿Qué es lo que el Señor quiso decir con esto? Como Jesús todavía no había ido a la cruz, el Espíritu Santo todavía no moraba en el creyente. Pero una vez llenos de la vida de Cristo, que es otorgada por el Evangelio, los regenerados, su vida no queda estancada. O no queda para que disfrute uno mismo. Esa bendición queda también para dar para otros. El creyente es una bendición para los demás. Comenta William Hendrickson: la idea general del pasaje resulta, desde luego, perfectamente clara. No solo reciben la satisfacción duradera para sí mismos, vida eterna, salvación plena y gratuita, los que beben de la fuente, Cristo, sino que además se comunica la vida a otros en una forma abundante. El que recibe la bendición se convierte, por la gracia soberana de Dios, en un canal de bendición abundante para otros. La iglesia proclama el mensaje de salvación y de esta manera son reunidos los elegidos de todo lugar y nación. Fin de la cita. Esto rompe con el egoísmo y el egocentrismo humano. El mirarse al ombligo, una forma personal. Listo, yo soy salvo, y bueno, entonces, basta que yo sea bendecido y lo demás. Y bueno, qué sé yo, ¿no? Si naciste de nuevo, si el Espíritu Santo mora en tu vida, te ocupás porque tenés carga en el corazón por el perdido. Te ocupás para querer servir y edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ser una herramienta útil. No existe el famoso, como esa película El cristiano de la secreta. Iba a la iglesia, pero bueno, en el trabajo, no, yo no tengo nada que ver con la iglesia. Quería salir con una chica, no tenía nada que ver con la iglesia. Entender, hermano, que el cristiano se refleja, sale solo. Y esto puede ser que traiga memoria a algunos en un pasado ya distante. No, yo serví a Dios en otra época y ya las miramos cuando no existían las fotos digitales. A veces el paso de tiempo, ¿qué pasaba con las fotos? Se ponían amarillas, se ponían viejas, que no les agarra humedad. Pero quedan como esas las fotos en el recuerdo. ¿Y hoy? Por eso, hermano, es vital que nosotros debemos examinar nuestro andar. ¿Cómo está nuestro corazón? Y a veces entre hermanos, y a veces no, siempre, ser intencional. A algunos por ahí les choca que se les pregunte, ¿cómo está tu corazón? Pero es algo maravilloso y es parte de ser miembro de la iglesia del Señor. Porque te ocupás y preocupás por tu hermano o tu hermana que los ves ahí. No para caer con un lente examinador, a ver, ¿te estás portando bien? ¿Estás haciendo las cosas como se debe? No, es interés por el corazón.
¿Cómo está? ¿Tenés luchas? Vení, vamos a orar juntos. ¿Tenés carga? ¿Hay tristeza en tu corazón? ¿Querés servir a Dios? Solteros, bueno, en un momento, bueno, no me quiero poner de novio, no sé cómo hacer. Hermano, llegará el tiempo que todo joven es algo normal y natural. De hecho, hoy es algo casi contracultural. El mandamiento de Dios fructificado y multiplicado, sojuzgar la tierra. ¿Qué enseña hoy en este mundo occidental? No me quiero casar. O algunos tiran, no, quiero tener mi carrera o quiero tener mi casa primero porque si no, no voy a estar. Es un pensamiento absolutamente griego, mundano. No estamos diciendo que sean imprudentes, pero en encarar un matrimonio, no esperar hasta los 40, porque el sistema te lo dice. Es entender cómo está tu corazón. Una persona no se queda con eso. Charles Spurgeon era más duro. Él decía, si de cierta manera vos decís que sos cristiano y no te interesa en lo que estás perdido, yo te aseguro que no sos cristiano y que no sos nacido de nuevo. Porque eso surge en el corazón. Y no es una verdad intelectual, surge de tu corazón el querer presentarle al Salvador, porque tenés esa vida abundante y querés compartirla. No te quedás con la bendición personal. Me hace recordar a la historia de los 4 leprosos que estaban esperando en la ciudad, en el reino del norte, y estaban un ejército poderoso, si mal no recuerdo eran los filisteos. Y estaban sitiando la ciudad. Si mal no recuerdo era Jerusalén, y estaban sitiando la ciudad, y el príncipe de ese lugar veía a la gente y ya estaba comiendo cualquier cosa. Y había 4 leprosos que estaban ahí y eran parias sociales, o sea, estaban en un leprosario, iban a morirse de hambre, los sostenía, pero cuando no había para la misma ciudad, los leprosos, y bueno, lo lamento. Una enfermedad terrible, no podían estar en contacto con nadie, eran despreciados. Cuando un leproso andaba por las ciudades, tenía que gritar, soy leproso, para que todos se alejen. Era una humillación, era terrible. Pero Dios le había dado palabra al profeta, creo que era Eliseo, y Dios le dijo al príncipe, dijo, bueno, de aquí a mañana Dios va a proveer, porque estaban ahí, ya le dijeron, bueno, trae una palabra de parte de Dios, fíjate, porque esto está crítico. El ejército enemigo acampando alrededor con todo el tiempo del mundo, teniendo todo tipo de riquezas, comida, agua, vino en abundancia, todo de fiesta, o sea, no podía entrar ni salir nadie en la ciudad. La ciudad no podía abastecerse, no había comida, se estaban muriendo de hambre. Surgen enfermedades, en el asedio era terrible eso, sin tirar ninguna flecha. Si alguno quería salir, bueno, se le corta la cabeza y punto. Pero ¿qué pasa? Dios le da una palabra al profeta, y dijo, aquí a mañana va a haber gran bendición de parte de Dios. Y de hecho uno de los príncipes se reía, le decía, ¿qué va a hacer? Este está hablando cualquier pavada, mentira. Y dijo que yo me muera, si yo para mañana aparece esa comida. Esto es mentira lo que voy a decir, bueno, listo. Resulta que esa noche los 4 leprosos, personas, hombres medio muertos ya, una enfermedad terrible, medio muertos ya, entonces dice, bueno, mirá, estamos acá muertos de hambre. Acá en la ciudad, nuestra ciudad, no hay comida. Bueno, vamos a ir con los filisteos, quizás tengan misericordia y nos den algo de comer o nos maten. Última, cuando mucho, digamos, hablando en argentino, aceleramos los trámites. Y fueron caminando por allá los 4, iban caminando en medio de la noche, y cuenta la palabra del Señor que el ejército enemigo empezó a escuchar como un estruendo de un ejército, y este estruendo, dijeron, no, pará, los israelitas seguramente negociaron y pagaron mercenarios de esta nación y de esta nación para ver destruirnos, vámonos de acá y salgamos corriendo. Entonces agarran a estos leprosos, vienen acá y cuando llegan, dice que encuentran fuego todavía, comida, encontraron piezas de oro, plata, armaduras, armas, todo lo que salieron corriendo despavoridos por el terror que Dios había puesto en los ojos de esta gente. 4 leprosos Dios.
¿Y qué dijeron? Se sentaron a comer, obvio, estaban muertos de hambre. Literalmente estaban ya estarían con inhalación casi en el proceso casi terminal. Apenas habrían llegado. ¿Y qué dijeron? Se miraron, che, lo que estamos haciendo está mal. ¿Por qué no le decimos a nuestros hermanos allá en la ciudad? ¿Por qué no le decimos que está comida acá? No nos podemos quedar, estamos pecando delante de Dios. No nos podemos quedar con esto para nosotros. Entonces yo lo compartí con nuestros hermanos y dice la palabra de Dios que fueron y avisaron y abrieron. Y era tanto que el príncipe de la ciudad se paró y abrieron las puertas de la ciudad y vieron que no había nadie y salió corriendo la gente. Y este príncipe que se había burlado del profeta, había burlado la palabra de Dios, dice que fue tal el atropello que hubo la gente que murió aplastado. Él lo vio porque Eliseo le dijo, vos lo vas a ver, pero no vas a comer. Y él vio esa provisión, pero queriendo atajar, quizás queriendo poner orden, la gente estaba tan desesperada que no le importaba que el príncipe ni que nada, y murió aplastado. Pero lo que quiero entiendan la idea, una persona cuando recibe bendición no se la queda, la quiere transmitir. No es para que, bueno, yo creo en las doctrinas de la gracia, yo creo en la gloriosa y maravillosa doctrina de la predestinación, así que bueno, no, ese es un error. La forma que Dios eligió, como leímos a través de Hendrickson, de que Dios salva a sus escogidos, como es a través de la predicación del Evangelio, porque esa es la manera que Dios decidió. Debemos proclamar, y si no, Pablo, ¿cómo diría? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie les es enviado? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. Esta bendición salta, cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque no se quedan encerrados en su mismo pensamiento, sino que quieren compartir las delicias del Evangelio. Queda claro que la iglesia en un aspecto es dispensadora de la gracia también, por medio de la predicación del Evangelio. No la iglesia como institución en sí, sino hablamos de la iglesia de los creyentes. Las personas, nosotros somos portadores de la gracia. Nosotros llevamos el Evangelio. Nosotros somos los pies de la palabra. Nosotros somos el sonido y el eco de las Escrituras, llamando a las personas a arrepentimiento y fe, llamando a que vengan a Cristo para beber y tener vida en abundancia. Es entender que se refleja, como dice el apóstol Pablo, que debían comportarse la iglesia de tal manera que ellos debían comportarse y ser de testimonio como luminares en el mundo, como estrellas en un cielo oscuro. Pablo les está hablando a los filipenses y le dice que deben comportarse de una manera digna del Evangelio. Capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Jesús dijo, la luz no se enciende y se pone abajo en un cajón. No, la luz se enciende para ponerla a lo alto, para que ilumine. Sino ¿qué sentido tiene la luz? Y ahora viene una breve explicación. Verso 39. Es como si fuera una nota entre paréntesis que hace el apóstol Juan. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios no estaba morando en forma permanente a los creyentes. Cuando hablaban en el Antiguo Testamento, los profetas tenían una palabra de Dios, una revelación. Dice, y vino el Espíritu de Jehová y le dio esta palabra, habla esto, y después se iba. No moraba permanentemente, iluminaba, guiaba. No es que el Espíritu Santo estaba inactivo antes de Cristo, antes de que Cristo se manifieste y antes de la cruz. Claro que el Espíritu Santo guiaba a la nación de Israel, guiaba a los creyentes, claro que sí. Lo llevaba en salvación, pero todavía no moraba permanentemente. No era que estaba inactivo, sino que no moraba, sino que interactuaba con el ser humano. Venía, daba una iluminación. Imagínense una persona cómo quedaba. Porque su vida no estaba preparada para que more Dios, el Espíritu Santo, en esa persona. Es algo maravilloso. Él inspiraba a los profetas, guiaba a los pueblos, inspiraba a todo. Entonces debemos entender
que este derramamiento del Espíritu estaba ya profetizado. Que esto se materializaría o se vería cumplido en Pentecostés. Pedro anuncia que este es el cumplimiento por lo escrito por el profeta Joel. Pedro mismo dice, esto que ven ustedes, toda la gente estaba en una manifestación, hablando y predicando el Evangelio en distintos idiomas. Cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto sobre los 120, y después la gente dice, pero estos están borrachos para ir a la tercera. No, no están borrachos. Lo que ustedes ven acá, y no es que estaban caídos haciendo cualquier manifestación rara. Veían que estaban hablando en idiomas que ellos sabían que no podían hablarlo. Y esa expresión de idioma sobrenatural y maravillosa que Dios hacía, era para hablar la gloria de Dios, que era predicar el Evangelio. Y muchos escuchaban en su lengua materna. Muchos judíos que venían a adorar al templo en la fiesta de Pentecostés, escuchaban y decían, pero pará, este está hablando en mi idioma donde yo nací, pero ¿cómo hablan en mi idioma? Y predicaban el Evangelio. Hasta predicaban en los dialectos de algunos pueblos para que la gente comprendiera el Evangelio. Y le dijeron que esta gente está borracha. No, no están borrachos. Esto que ustedes están viendo es lo que está dicho en el profeta Joel, que llegará el día en que Dios derramará su espíritu sobre toda carne y los jóvenes soñarán sueños, los ancianos servirán a Dios, habrán sueños, visiones. Esto es lo que Dios está haciendo. Se cumplió esa palabra. Desde ahí que se denominó en el libro de transición entre la ley y la gracia, el libro histórico de los Hechos, se denominó que es la era del Espíritu Santo. Que vivimos ahora en la era del Espíritu Santo. Pero todavía, ¿por qué tenía que explicar esto Juan? Acuérdense, cuando Juan escribe, ya el Evangelio ya estaba predicado. Cuando él escribe ese Evangelio, ya Marcos, Lucas y Mateo ya habían escrito. Pero esta información, ¿por qué la aclara? Porque mostrando que todavía el Espíritu Santo, para ese momento que la gente lo estaba escuchando a Jesús en el templo, todavía no había venido a quedar a morar en el creyente. ¿Y por qué no moraba en el creyente antiguamente? Porque Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Por qué? Es que el Espíritu de Dios no podía morar plenamente en un lugar donde hay muerte y pecado. No moraba. Sí, como Dios es omnipresente, sí. Pero morar y habitar permanentemente todavía tenía que efectuarse la redención. Todavía tenía que ir Cristo a la cruz del Calvario, derramar su sangre, y todo aquello que van siendo añadidos al pueblo de Dios, que van creyendo el Evangelio, la sangre de Cristo los limpia todo pecado, la justicia de Dios que fue aplicada y derramada en Cristo es aplicada sobre el creyente para ser declarado justificado. El Espíritu Santo mora en la persona para establecer ¿qué cosa? La adopción. Porque ¿qué dice la Escritura? Por el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Que nos da testimonio de ser adoptados como hijos de Dios. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Pero tenía que ir a la cruz primero el Cordero, derramar su sangre, porque el pecado tenía que ser quitado. La justicia divina debía cobrar esa deuda por el pecado. Y una vida que no haya sido justificada por medio de Cristo, el Espíritu de Dios no podrá habitar de una forma permanente. Solo cuando Cristo ascendió glorificado, ahí se abrió la puerta para que la tercera persona viniera 50 días después de la crucifixión, 50 días después, vino a llenar a las personas y a manifestarse el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Es el gobierno de Cristo a través de su Espíritu. Dios gobierna a su iglesia, la dirige por medio de su palabra y la empodera y le da poder y le da autoridad por la obra del Espíritu Santo. Es el quien fortalece, quien energiza a la iglesia. Fortalece al creyente para perseverar aún en las pruebas, quien nos alienta en las tristezas, quien nos consuela en las lágrimas, quien nos da esperanza en la desesperación, fe para mantener la vista en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, porque el hecho de ser salvos, una de las cosas es ser hechos conformes a la imagen del Hijo. ¿Cómo Dios nos va a preservar? ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja? Haciéndonos a la imagen del Hijo. Es el proceso de santificación, haciéndonos cada día más como Cristo.
nos lleva a amar la justicia que antes no conocíamos y cada día aborrecer más el pecado que antes amábamos. Querer vivir para Dios, pero ¿qué pasa? No surge de que hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Creo que muchas veces la religiosidad lleva en su extremo. Al querer hacerlas en la ayuda del Señor, y no las hago porque las tengo que hacer, sino porque yo me urge, me es necesario, yo anhelo agradar. Entonces yo paso de la obligación al deleite. Por eso Jesús dice, los mandamientos del Señor no son gravosos, porque no los vas a obedecer de acuerdo a tu fuerza, sino el poder de Dios que mora en el creyente nacido de nuevo. Dice John MacArthur, decía en su comentario respecto a este pasaje, a partir del cierre del periodo de transición del libro de Hechos, todos los cristianos reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ese es el momento realmente donde Dios obra, donde Dios ministra los corazones. Y ahora vamos a ver las distintas respuestas que hay. Versos 40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras que decían, y decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hay una realidad que ellos tenían una teología en parte errada, como vimos la semana pasada, basada en mitos y no en realidades de las Escrituras, y tenían algo medio desenfocado. Entonces, ¿qué pasa? Los que escucharon llegaron a distintas conclusiones. Acuérdense que hay gente que lo quería poner preso y gente que se estaba convenciendo. Aunque en el contexto acá no estamos hablando de una fe salvífica, comprometida, pero al menos ya se le estaba cayendo la ficha. Llegaron a distintas conclusiones. Y también se había armado una discusión. Ay, no, pero hablando de las cosas del Señor no se discute. Escuchemos a nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Solo los tontos creen que política y religión no se discute. Por eso los ladrones siguen el poder y los falsos profetas siguen predicando. El Evangelio nunca va a tener una relación tibia. Siempre va a traer controversia. No digamos que se van a pelear literalmente, pero sí el debate de ideas. Hay gente que va a creer, gente que lo va a rechazar, gente que va a dudar, gente que se va a querer quedar al margen. Bueno, si te hace bien, esa es la postura de muchos hoy en día. Porque el Evangelio no es de este mundo, pero viene a este mundo a través de la persona de Cristo. Se sigue predicando hasta que Él venga, porque esa es nuestra premisa en la Gran Comisión. De manera que uno lo veían como el profeta mencionado en Deuteronomio 18, donde Dios le dice a Moisés, dice aquí, que Dios levantará, yo voy a levantar un profeta igual que tú, que va a hablar la palabra de Dios, y esa connotación de ese profeta tiene una connotación mesiánica. Ese profeta era el Mesías, y algunos lo asociaban con eso y estaban ahí rumbeados, por decir así. Pero ¿qué profeta esperaban? Ellos, viendo por dónde venía el asunto, pero de una forma incompleta, su teología estaba bastante errada en lo que ellos esperaban. Por lo menos se había identificado a Cristo, que venía de Dios. Quizá algunos decían como el precursor del Mesías. Algunos conectaban al profeta con el Mesías. Y esto es una interpretación correcta. El problema es que también en aquella teología, ellos qué tipo de profeta esperaban. No habían creído firmemente, no tenían convicción en sus corazones. Otros decían que era el Mesías mismo. Pero ¿qué tipo de Mesías querían? Ellos entendían otra cosa. Ellos no miraban lo que estaba diciendo ese hombre ahí. Venid a mí y beban, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Si no, estaban esperando un Mesías que los liberara de Roma.
Ellos creían en la era mesiánica como la era que el Mesías iba a venir a destruir a los enemigos de Israel y que Israel gobernaría sobre el mundo. Y esa es la percepción que muchos tienen hoy en día, muchos en Israel. Ellos creen que forzando estas guerras y todo esto van a hacer que venga el Mesías y que ellos van a gobernar sobre el mundo. Todos vamos a ser esclavos de ellos. Es entender que el Mesías vino, nada más que ellos no lo vieron, no lo reconocieron. Y que estaba profetizado que iba a ser así. Aceptaban, pero no entendían algo, que este profeta no traía palabra de Dios. Jesús no traía palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús la está cumpliendo en vivo, en directo. No teniendo un Mesías militar o político, pero ellos no querían o no podían entender de un Mesías redentor de sus almas. Algunos miraban correctamente, pero en su ignorancia provocaban el rechazo, porque es verdad, como algunos decían, pero ¿cómo? ¿Este de dónde viene? No, es de Galilea, viene de Galilea, de allá del norte. Pero si en la Escritura no dice que es del linaje de David, el Mesías, y que venía de Belén. Sí, claro, era correcto, pero ellos no habían investigado. Y quizás los sumos sacerdotes esa noticia se la guardaron, porque en el templo de Jerusalén tenía que estar registrado cuando Jesús fue circuncidado, quedaba registrado, y a su vez el tema es que no investigaron que Jesús había nacido precisamente en Belén. ¿Y cómo Dios usó? Sí, José vivía en Nazaret, pero por causa del censo que había proclamado el emperador Tiberio César, se tuvo que ir a registrar dónde nació. ¿Y dónde había nacido José? En Belén de Judea. Y ahí es donde nació Jesús, cumpliendo exactamente lo que dijo el profeta Miqueas: de ti, Belén Efrata, la más pequeña de mis ciudades para estar entre mi pueblo de Judá, de ti me nacerá el que va a ser legislador, o el que va a ser gobernador, y sus entradas serán desde la eternidad. O sea, habla de una preexistencia de aquel niño que iba a nacer. Iba a nacer en Belén y del linaje de David, claro que sí. Y Jesús era del linaje de David por partida doble. Algunos rechazan a Jesús como Mesías porque dicen, mirá, él no es hijo natural de José, entonces no puede ser descendiente de David. José sí, bueno, es como decir, bueno, está bien José, te lo aceptan que es destinatario hijo de David, descendiente de David, pero no era padre natural. Pero por los derechos de adopción, Jesús cuando fue adoptado, o sea, cuando José lo toma como su propio hijo, tenía los mismos derechos que cualquier hijo natural. Pero a su vez, María también era descendiente de David, nada más que no de Salomón, sino de otro hijo de David. Entonces era descendiente de David por partida doble. También tenía derecho de nacimiento. Entonces entender en esto, tenían una visión acertada y Jesús venía de Belén, había nacido en Belén y era descendiente de David, o sea, cumplía con todos los requisitos de ser el Mesías enviado. Pero había esa discusión, uno decía una cosa, otro decían otra, ninguno se jugó a decir, bueno, yo creo, yo quiero beber de esas aguas. Discusiones, no había convicción. Y eso no es fe. Puedes estar de acuerdo pero con Dios no se especula o decir, o crees o no crees en el mensaje. Y es entender que Jesús realmente llama a que bebamos de Él. Pero ellos no buscaban al Mesías por una necesidad espiritual, no le veían. No reconocían su situación espiritual. No veían cuán desesperada era su situación, cuán profundo era su pecado. Y su sentido estaba totalmente alterado de la justicia, ya que pensaban que podían acercarse a Dios por su justicia propia al obedecer la ley. Pero eso es imposible. Su religiosidad ritualista, su orgullo los separaba de Dios. Por eso Dios fue a ellos, por medio de Cristo, para hacer el enlace entre los hombres. Y venían las discusiones, y venían discrepancias, porque el Evangelio altera el sistema. Cuando hablamos del mundo, muchas veces en la Biblia habla no del planeta Tierra, sino está hablando del sistema, un orden establecido que es contrario a Dios, y el Evangelio viene a irrumpir contra ese sistema.
En todas las épocas, el Evangelio va a traer controversia. Como conclusión, el punto es que Jesucristo en este pasaje realiza esta invitación sincera y amorosa a todas las personas que vengan a Él para saciar su alma primeramente. Pero para esto deben reconocer su condición de pecado para acercarse a Él de manera correcta, en arrepentimiento y creyendo en Él. Porque esto es una condición para ser salvados, para recibir la fuente de vida que salta para la vida eterna. Te pregunto, iglesia, y sigo la línea del apóstol Juan, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Es un amigo? ¿Un maestro? ¿Un líder? ¿O tu único y suficiente Salvador? Además de Salvador, ¿es el Señor de tu vida? Porque no existe la salvación sin señorío. No puedo decir, bueno, Dios es mi Salvador, pero yo vivo como quiero. No. Si Cristo te salvó, Él es el Señor de tu vida. O sea que Él te gobierna. Él gobierna tu corazón. Gobierna tu vida. Gobierna tus hábitos. Santifica tu vida. Porque es la autoridad. Porque vos te rendís completa y absolutamente bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Escucha la oferta de Cristo para venir a Él. Él quiere y puede saciar la sed de tu alma. Esto es palabra para el afligido, al que fracasa contra el pecado, aquel que está triste. Llamo al que se dice a sí mismo que es estéril, y al que está vacío en su alma, su interior. Dios puede llenar tu vida. Le hago un llamado y les digo, al cristiano que lucha en su peregrinar y que hace tiempo dejaste de vivir en gozo, dejaste de vivir en paz, en plenitud, tu vida es fría en el sentido espiritual, se volvió una vida cristiana una rutina cansadora, monótona, hasta frustrante. Hoy fija tus ojos en Cristo, clama por ese renuevo y que Dios pueda reenfocarte para que puedas volver a Cristo como la primera vez. Algunos dicen, bueno, perdí el primer amor. La palabra de Cristo para los que perdieron el primer amor y que dicen, que por un lado es bueno que lo reconozcas. Es buenísimo. El problema está cuando no te das cuenta. Cuando te parece que está todo bien, no hay pasión por Dios. No hay pasión, no hay devoción, no hay amor, no está ese enamoramiento por Dios, que no es un enamoramiento sentimentaloide, sino es una convicción clara, un compromiso lleno de amor y pasión por Él. Que muchos cristianos encaran la muerte por amor a Él. Encaran las luchas diarias. Aman, quieren servir a Dios, pero lo hacen con gozo, con ánimo de ser de bendición para que Dios bendiga, y con esas pilas. Si no está eso, el Señor tiene una palabra cuando le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. He visto tu trabajo, tu arduo esfuerzo. Identificaste a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Guardaste en mi paciencia la doctrina, fantástico. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, ve y recuerda dónde caíste y arrepiéntete. No sea que yo venga y quite tu candelero. ¿Le quita la salvación? No. Lo que está hablando es que muchos cristianos pierden la luz de Dios. Hay iglesias que perdieron la luz de Dios. Hoy son cualquier cosa, han cerrado. ¿Por qué? Porque dejaron el primer amor por el Señor. Se enquilosaron, se enquistaron y se quedaron como dinosaurios y se fosilizaron en sus doctrinas, en sus enseñanzas. ¿Y qué viviste de la vida abundante del Evangelio? Si lo perdiste, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de renuevo. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos, corrientes de agua viva.
Él te perdonará y te dará vigor nuevo a tu fe. Renovará tu amor por Él. Deja el pecado que te seca, que te destruye y rendite al señorío de Jesús. Podrás volver a ser una herramienta útil para su reino. Recuerda que cada cristiano nacido de nuevo, Dios le otorgó dones y talentos para edificar a su iglesia y ser de testimonio al mundo, mostrando el evangelio. Dios va a renovar tu vida, tu ministerio. Vas a recibir poder de lo alto. Y aquel que se ve que no está en Cristo, sin arrepentimiento, sin ver tu condición de pecador perdido, no vas a recibir salvación. Ora al Señor para que te muestre tu condición y tu necesidad de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es el momento. No tomar decisiones mañana, pasado, tal vez. Hoy es el día que debes decidir. El mañana no es tuyo, porque quizá mañana, hoy a la noche te acuestes a dormir, pero mañana abras tus ojos en el infierno, en la condenación eterna. No lo sabemos. Yo no lo sé. Esto no es una noticia para meterte en miedo para que te cueste dormir a la noche. Es una alerta de Dios, es el llamado gentil del Evangelio, pero rechazar, dice la Escritura, que aquel que no cree ya ha sido condenado. No desprecie la invitación de Cristo para tu vida. Él te perdonará, te limpiará de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. La sangre de Cristo sigue vigente para quitar todo pecado y hacerte una nueva criatura. Porque va a ser un nuevo amanecer para tu vida. Examina tu vida. Si ves que no estás en Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Venía a beber en Cristo. No, pero ya hace tantos años, no importa la edad. No esté acá por un convencimiento que uno me convenció con las razones. Si no naciste de nuevo y tu corazón no se quebró por tu pecado, estás muerto en tus delitos y pecados, así sea 30 años que estés en la iglesia. Hoy es día de salvación. Alguno tendrá que dejar de autopercibirse creyente para realmente ser un cristiano convertido. Renuncia al orgullo que te está secando. Ese orgullo que te aparta del Evangelio, para que te pongas a los pies del Señor, para vivir en sus amorosos brazos, salvación y vida eterna. No es por tus obras, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Escucha la voz del Calvario. No tenés que hacer nada. Por una vez en tu vida oye la voz de Cristo. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario para que tengas vida abundante. Arrepiéntete y cree. Fructifica, cristiano. Pero eso no lo puedo forzar yo. Pero Dios es el Dios que puede darte abundancia de bendición y de vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora oramos delante de tu presencia para que seas tú glorificándote en medio de tu pueblo. Oramos para que estés tú llenando, Señor, las vasijas que hoy pueden estar vacías, almas sedientas que luchan, Señor, en su pecado y están, Señor, como encerrados en vicios. Solo tú puedes hacerlo libre, Señor amado. Es el cambio de corazón, es el cambio de reino que tú solo puedes hacer en cada vida. Y oro para que fortalezca a cristianos que inclusive han perdido el primer amor, que su vida espiritual es monótona, religiosa, que hace tiempo, Señor, que no tiene un diálogo fluido contigo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú quites el velo de los ojos, que produzcas ese verdadero arrepentimiento. Señor, y el cristiano, por tanto, ve y recuerda de dónde caíste y arrepiéntete, para que pueda fluir vida de Dios otra vez, quitando las rocas del corazón para que fluya la corriente que será de bendición para otros, porque tendrás vidas para dar, porque es la vida abundante de Dios.
Señor, tú eres el único que puedes saciar nuestra sed y saciar plenamente nuestra alma. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tu misericordia llene cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. Y que siempre podamos estar bebiendo de esas aguas, Señor. Aguas que traen sanidad, Señor. Agua de vida, Señor, como dice esa antigua y hermosa canción, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a beberla que es más dulce que la miel. Él sanará tu alma, saciará todo tu ser. Bendito sea tu nombre para siempre, soberano Dios. Por favor, Señor, habla por medio de tu Espíritu a cada corazón y cada vida. Por favor, lo que quizá en mi torpeza no haya podido transmitir, no lo supe, te pido que tú puedas suplirlo, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén.